números de teléfono, te puedes contactar con ellos, 0961878223, ya lo sabes. En eventos Mel y Amy puedes encontrar de todo para que tus eventos especiales sean inolvidables. Así es, señores, y continuamos con la información. Usted misma, Mayrita. Continuamos, señores, porque, este es un tema que trajo bastante de qué hablar hace días anteriores. Y es que el señor Raúl Llerena, abogado de la señora Karin Barreiro y su esposo, habla para Detrás de las Estrellas y comenta sobre la situación actual del proceso que lleva el esposo de la presentadora Karin Barreiro. Qué bello, el doctor Llerena hablando a las cámaras. Su eso es primo, casi su imposible. primo. Yo para mí que usted fue la que consiguió jamás. eso. Eso es una exclusiva directamente de Silvanita porque ella es la mejor. Veamos la nota. Vamos a ver. Acá estamos en exclusiva con el doctor Raúl Llerena, quien hoy nos va a dar a conocer justamente cómo avanza el proceso legal en el que se encuentra aparentemente involucrada la animadora Karin Barreiro. Exactamente ese 2 de junio, abogado. Sí, era un domingo más o menos a las 7 de la noche. Venía Karin Barreiro con su esposo, Johan Gómez, él conducía, y sus 2 hijos menores de edad. Cuando a la altura del recreo, viniendo de la vía Yaguachi y Durán, Karin advierte un golpe del lado derecho del automotor y obviamente le llamó la atención, le dijo al esposo que no escuchó nada y bajaron la velocidad para ver qué había ocurrido. Se acerca un motociclista, un motorizado, alguien en una moto con 2 personas más y obviamente que golpeaba el vidrio con claras intenciones de agresión y le dice, para, no es que atropellaron a una niña. Fue la misma Karin Barreiro, al ser advertida por este sujeto de la moto que los interceptó, quien llamó al 911. Fue ella misma quien dio aviso, obviamente, por la oscuridad del sitio, por la peligrosidad que implica una de las salidas a Durán del recreo a esas horas de la noche. No podían bajarse porque hubieran sido víctimas de un robo y de una agresión atroz. De tal forma que es un lamentable accidente donde hay que ir a investigar también qué originó que esta niña al parecer estaba jugando con otra niña, que me entero de esto también y la pareja recién se entera de esto porque están pidiendo que la otra menor comparezca a rendir una entrevista. Doctor, en caso de que el esposo de Karin Barreiro sea encontrado culpable, ¿cuántos años de cárcel se le daría para él? Y en este caso, ¿qué es lo que pide la Fiscalía y también la familia de la menor fallecida? La peor de las circunstancias podría ser, obviamente, estar enmarcado en una pena de prisión que no pasa de 5 años. Johan Gómez, quien conducía, compareció al día siguiente a la fiscalía. Nadie se ha escondido. El hecho de que no se haya dado entrevistas no quiere decir que se tenga miedo ni se está eludiendo el tema. Simplemente se está actuando con absoluta prudencia. Soraya Guerrero. No saben toda la palabra no te saben cantó qué una dama. comentar, ¿no? El tema, por estar ahí como chismeando. Bueno, el doctor Raúl Llerena Guerrero tuvo la gentileza de dar una nota, no habla con nadie de la prensa. Ay, me viene con el cuento de que la señora Silvana fue a conseguir la nota. Entonces fue usted que lo llamó a su primo. Primita Colita. No, la señora O sea, es la primera vez que el abogado ha hablado. Obvio. O sea, o que se ha hablado Yo lo conocí, de ese tema el señor no hacia habla una nada. cámara. Claro, Esa es la realidad. Él es muy cauto y muy prudente. Gracias, Soraya, por la esa entrevista es cuando lo vea en la peluquería de mi suegra le preguntaré quién lo buscó. ¿Puedo comentar la nota? Ya, por favor, continúa. Vaya, bañese. Se me bañaste, vida. Bueno, el doctor Raúl da detalles que durante el proceso no habíamos conocido, como el hecho de que existe una testigo que sería otra menor, la cual va a ser llamada a dar su versión para que cuente los hechos. Recordemos que cuando los niños son llamados a una versión, lo hacen mediante un proceso que es la cámara de Hensel. Es algo que no puede estar manoseado y que al momento de que a la niña se le hacen las preguntas de la forma que los expertos lo manejan, es complicado decir que una niña ha sido manipulada para decir. Entonces de ahí vamos a conocer otra parte de la historia, la versión según lo que cuente la niña, ¿no? El tema también que desconocíamos de todo lo que había pasado. O sea, voy a hacer un durante paréntesis para este hacer una pregunta.
Entonces la niña que falleció, que perdió la vida lastimosamente en el accidente, como muchos decían, no estaba pidiendo caridad, sino que al No, contrario. estaba jugando con otra Ok. niña en el momento del Ok. accidente, según lo que manifiesta el doctor Así Llerena en la nota. Entonces, por eso la niña, como era un testigo ocular en ese momento, pues es llamada a dar la versión. El otro detalle que da, que no había salido para nada a la luz de todo lo que habíamos conocido, y lo dice aquí el abogado, es que quien llama para ayuda de la menor es la propia Karim Barreiro. Si ella llama, quiere decir que Que iba en el Karim vehículo. iba en el vehículo y que golpeaban el vidrio tan fuertemente que ellos se asustaron pensando que querían Les hacerles querían daño, robar. y ahí es donde ellos se enteran que existía un accidente, porque la persona que les golpea el vidrio les dice que atropellaron a una persona. Entonces él da detalles que no habían sido directamente expuestos, más todo el mundo lo juraba sobre las situaciones o sobre los elementos que se habían compartido. ¿Qué va a pasar? Pues si es declarado culpable, pasaría 5 años en prisión. Todo este proceso ya está en manos de lo que tiene que ver un juez de tránsito. Recordemos que la ley en el tema de tránsito no es la misma que en lo penal. Entonces, es más, son catalogados diferentes, ni siquiera es como un delito, es una contravención de lo que él manifiesta y nos comenta. Por eso las penas no son tan fuertes como si fuese en lo penal. El proceso continúa y ahí será el juez el que determine la inocencia o la culpabilidad según los hechos relatados. Aquí el abogado Llerena sigue siendo muy, muy cauto en todos los temas y reveló lo que dentro de lo legal es permisible. Mira, a mí me agrada escuchar al abogado, porque me parece una persona A mí me encanta. muy inteligente a la hora de dar una entrevista. Y sí, tiene muchísima razón en que cuando sucedió todo esto del accidente, mucha gente comentó, a lo mejor desde la ignorancia, porque no tenían conocimiento y porque el tema efectivamente se manejó pues a puerta cerrada y no se dio entrevista, lo cual quiero felicitar por respeto a la persona que perdió la vida, porque no está bien que se manosee un tema así tan grave como este. Ahora, que llamen a declarar a la niña que estaba junto a la niña que perdió la vida, A dar su versión. a dar su declarar versión, es- me parece espectacular. Pero también me gustaría que me dejan al vacío. ¿En qué? Usted comenta, Soraya, que más adelante un carro les dijo que pararan porque habían que atropellado a una cuando niña. cuando ellos se detienen, no, yo no le digo, el doctor lo dice en Ajá. la nota. Él dice que golpeaban fuertemente el vidrio. Ok. O sea, fue el accidente y ellos no sintieron el accidente, ver, fue lo sintieron cuando le golpearon eso me el deja al vidrio. aire, me deja al aire porque yo siento que son cámaras de un golpe goma. de un ¿Por qué? carro. Porque tú sientes hasta si esos animalitos se te pegan en Así el es. parabrisas. Entonces, hacernos los ciegos o querer tapar el sol con un dedo, de decir, ok, no sentí un golpe, no sentí nada, todos sabemos. Peor un cuerpo, por muy pequeña que sea. O sea, se debe de sentir. No es que después me tocan y me avisan. Así es. Nosotros sentimos y nos asustamos hasta cuando es un gatito que es pequeñito. Entonces, no nos hagamos los locos con ese tema tampoco. Tercero, ¿dónde están las cámaras? Si Guayaquil entero está lleno de cámaras, pero resulta que cuando hay un atropellado, cuando hay alguien que pierde la vida, las Es cámaras Durán, no es Durán, existen. es Durán. No Y en existen. Durán hay Ah, cámaras para perdóname, que- en Durán es donde más hay Así cámaras. es. Si tienen cámaras, discúlpame, tienen cámaras para coger la placa y multarte, no van a tener las cámaras para otras cosas. Entonces ahí es donde me pregunto, ¿por qué no se piden las cámaras? Ojo, esto lo hablo con este tema y con cualquier otro, porque se perdió una vida, señores. Entonces tampoco nos podemos hacer los locos con el tema, ok, solo a declarar, ¿dónde están las cámaras? Pero Y yo me respeto ima- muchísimo pero el yo- tema. Pero yo me imagino, Yomaira, perdón que la interrumpa, porque igual es un tema para que todos tengamos conocimiento. Yo me imagino que el tema de las cámaras, el tema de... recuerda que lo primero, cuando existe una pérdida, hacen la recreación de los hechos, donde van y ponen a cada uno el tema, porque no es solamente cuando se ha perdido una vida lo hacen, ¿no? Asumo yo, ¿verdad?,
que todos esos elementos los debe tener el juez. Sí, pero si tienen Pero, las cámaras. ¿por qué? Porque, por ejemplo, usted se está refiriendo a un tema, pero aquí estamos hablando de una versión que da el abogado de ellos. Correcto. Pero los elementos, las cámaras, si hubo culpabilidad, si no paró, si es real Correcto. o no, eso debe Y tener eso el juez. es un proceso. No, y pero en más que ese todo el proceso, juez. correcto, y en ese proceso, la persona o el sospechoso debe estar detenido. Porque estoy segura que si le preguntamos... Debe por ejemplo, estar detenido. este es Yo del quiero lado- saber si él está detenido, que hasta donde tengo conocimiento el señor no está detenido. Pero por Entonces, vuelvo y pregunto, las leyes de Pero nuestro eso, país, eso deberíamos preguntarle al juez. las leyes de nuestro país se manifiestan dependiendo la persona o como es la justicia. Porque eso es donde no me queda claro. Porque hemos visto un montón de cosas injustas. Gente que se han llevado presas por cosas mínimas. Entonces, no me cabe en la cabeza, Y así primero, mismo han salido también, que no ¿no? se sienta un golpe. Segundo, que las cámaras dónde están, porque con las cámaras se ven quién maneja, si sintió, si paró, si frenó un poquito, si se fue de largo y no le importó. Y que no esté preso. Sí, señores, se perdió una vida. Y si las leyes siempre están ahí cogiendo preso a todo el mundo, la ley es para todos. Así es. Conocido o no conocido, porque es una vida. Entonces, actuemos como dice la ley, porque ha habido muchísimos accidentes y ahí no hay cámaras. Por eso toco el tema de las cámaras. Pero cuando van a multar los carros, tienen la foto de todito, porque ahí cobran. ¿Dónde están las fotos del accidente? Pero es que eso se no verifica que se pero perdió eso no una se lo vida. pueden- Si usted le está tocó- hablando de si algo le que no tocaron- se lo pueden exponer, Yomaira, ¿dónde está la foto Sí. del accidente? Porque es un caso legal. O Sí. sea, lo que usted está diciendo Correcto. Se es ponen real. los asesinatos, que saben que hay gente Eso muerta allí. es real. Que se pongan esos Pero videos no es quiere decir un nada. tema que compete, por ejemplo, nosotros deberíamos de topar o extender el tema después de que se dé un Audiencia, veredicto, ¿qué? una audiencia. No, porque aquí en el estamos proceso escuchando- debe haber un preso, Soraya, y usted lo sabe. Lo normal es que, por ejemplo, para que nosotros podamos decir esto, no solamente tener la versión de un lado, sino tener la versión de los familiares, porque seguramente aquí le preguntamos a la defensa de ella, y es la versión de él. Pero si A ver. nosotros nos vamos a la versión que debería ser justa tener, la versión de la familia, Ambas partes. seguramente ellos van a tener un caso, una decisión diferente. Pero le voy a explicar y si algo. vamos a hacer el trabajo completo y vamos a verificar la información donde deberíamos ir también, que es a la justicia, y ahí preguntarle qué pasa con las cámaras, Ok. qué pasa con el Le peaje, voy a decir qué pasa algo. con las ¿Por luces, qué qué pasa pregunto con de los las hechos. cámaras? Porque una cosa es que encuentren un carro parqueado y no encuentren a nadie ahí. Pero si con las cámaras verificamos quién se bajó del carro, esa persona tiene que estar Ser buscado. presa hasta demostrar su inocencia. Claro, muy bien dicho. Y así la familia no ponga la denuncia y así la familia no siga con el caso, hay un fiscal que lo sigue. Entonces, puede usted arreglar con la familia, puede hacer lo que sea, pero hubo una vida y la justicia es para todos. Y así mismo, si la familia no decide decir, ok, hay un culpable, para eso hay un fiscal y hay muchísima gente presa, porque la familia, o por miedo, o por esto, o por el otro, no pone la denuncia. Pero hay un fiscal que sigue el proceso y terminan con, obviamente, la decisión final. Que Yo solo espero. es que de hecho, Yomaira, eso sería lo lógico. Por eso sería súper interesante nosotros, que nadie ha hecho el trabajo completo, porque se ha tratado de tener una versión y todo, pero siempre, por ser la famosa, siempre hemos ido a ese lado. Pero estoy segura que si nosotros vamos al lado de la familia, ellos van a tener también Pero su ahora, yo versión tengo y una se van a ver pregunta. quizás datos que ni siquiera podemos Correcto, saber. Soraya. ¿Sabes cuál es mi molestia? Que resulta que siempre que pasan estas cosas y se las maneja de la puerta para adentro, no pasa nada. Obvio, Y obvio. más aún cuando es gente Eso del siempre- medio. y eso va a pasar no siempre. hay coronas para nadie, porque una vida es una vida, señores. Y la justicia debe de hacer su proceso
como cualquier ser humano. No es debería, porque, Es que- porque la justicia no la hace. Es que- de es que es hecho, lo causa correcto. mucha frustración, inclusive hasta Entonces, la yo policía. pregunto- que detienen personas y con todos los elementos de causa, los detienen, hacen los su sueltan trabajo al otro día. y al otro día los Exacto, sueltan. entonces yo me La pregunto, justicia es por ¿para qué conveniencia. nosotros pagamos impuestos, que esto, que las cámaras, que hay todo? Si Mañana al nos final mandan del la día policía. no pasa nada. Yo tengo una pregunta. Déjela que pregunte, que tiene media hora como el Sí, tengo chavo. una pregunta. Es que no entendí la parte en donde dicen que ella llama a la policía. Ella llama a la policía. 911. Ella llama a la Entonces estaban los dos en el vehículo. Siempre Sí, estuvieron los dos en el vehículo. sí, Mayra, según No, la porque es que al versión que principio dice. se decía que ella manejaba, después se decía que era él y daba a entender como que él hubiera ido solo. Es lo que mi percepción hasta este momento. O sea, yo entendía que cuando dijeron que iba ella, ok, que iba ella manejando, después se dio la versión donde dijeron que él fue y se presentó a la audiencia y a decir que él, prácticamente a asumir su responsabilidad. Y ahora dice ella llama, entonces quiere decir que ambos, lo que pasa es que, a ver, ha sido un poco, a pesar de que no hay mucha información, sí ha sido un poco manoseado el tema, porque muchas personas... Contra que manoseado. Por eso le digo. El mismo hecho Entonces, de que no, ahí de me que queda no la haya- duda. Mire, lo primero que cuando existe un tema y hay una muerte, en el momento que se detiene el carro, debería ser público el parte policial. La detención, quién iba manejando, si iba detenido y todo. Ese parte nunca existió. Ese parte, todo el mundo lo buscaba porque tengo entendido que muchísima gente de prensa fue, porque basado A en ver, el parte, claro. tú Porque todo puedes es saber. público, se supone. Ya, tú debes saber, ya. Entonces, desde el mismo, arrancó desde ahí mal. Porque ¿dónde está en ese momento el parte en el cual iban a saber quién iba manejando, dónde fue detenido Correcto. el carro? La pregunta que hace Yamaira, ¿por qué quién maneja no Porque- está detenido? porque ¿sabe todo? qué? Pero ¿quién aquí es? ¿Quién hizo el parte? ¿Por qué el parte no dio? ¿Y ¿Qué por es qué lo hasta que el da? 13 no estaba el parte? Si lo lógico es que cuando hay un accidente, cuando hay una persona que ha fallecido, todo es público para la justicia. ¿Dónde está lo público? Por eso le digo que yo solo espero, y ojo, he sido muy respetuosa con este tema, y incluso el público me daba duro porque no comentaba tanto sobre el tema, porque a mí sí me gusta dejar que siga su proceso para poder hablar. Pero yo pienso que este proceso ha tenido sus vacíos, porque son Y vacíos. continuará. Entonces, me pregunto yo, ¿la ley no es para todos? La ley debe de proceder para cualquier persona común, conocida, como sea, como la ley lo indica. Y la ley indica que cuando hay un accidente o cuando hay una persona que perdió la vida, tiene que estar una persona detenida hasta que demuestre su inocencia. Oye, si basta por manejar sin licencia, te quieren llevar detenido. Es correcto. Solamente. Ya no solo el vehículo, ahora te amagan también que solamente por licencia. Ahora imagínate. Por eso le digo, o sea, después de lo sucedido. hay cámaras para cogerle todas las placas y uno vive pagando multas y multas y multas. Y no hay cámaras para alguien que perdió la vida. Por favor. Emilio. Hombre, me agarraban playback. A ver, chicas, yo voy Léalo, a... Ok. Pásame. El público. Me tengo que meter en YouTube El todo público. eso. Ustedes tienen lo que dice el público. Quiero Busque por escuchar ahí. lo que Pásame, ajá. quiero A ver. leer lo que dice el público sobre este caso que ha sido bastante. A no, ver, usted, chica. yo no veo. Yo no veo. Hay eso. algo... A mí máteme, hay- a mí ajá. máteme, no, a mí máteme. Dice... A ver, Pero dice... con Adri, referente al tema, dice... pues, ¿no? cla- No sé por qué vale. Soraya Ganchoso te iba a decir. Dice, Adri, así salga que la niña es culpable, para todos la mataron. Dice, Ángel Luz dice, es un programa de farándula y entretenimiento. La legal es un proceso que tomará su tiempo para llegar a una sentencia. Es lo que pone Ángel Luz. Verónica pone, primera vez que estoy de acuerdo con Yomaira. Soy troll, dice.